Hola, mi nombre es Giovanna Dalet Pavón González. En este momento estoy cursando la clase de Fisiopatología 1 impartida por el doctor Juan Carlos Corea. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el asma bronquial, centrándome principalmente en los dos medicamentos que son más utilizados en su tratamiento, los SABA y los LABA. Vamos a comparar un poco sus mecanismos, al igual que en qué momentos es mejor utilizar un SABA y en qué momentos es mejor utilizar un LABA, al igual que explicar el esquema más actualizado de asma. Pero antes de hablar sobre la farmacología, vamos a hacer un breve resumen o repaso de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, comenzando con definir qué es el asma. El asma es una enfermedad respiratoria que está caracterizada por una obstrucción variable del flujo, hiperactividad bronquial y en la mayoría de los casos inflamación crónica de la vía aérea. Esta obstrucción suele ser reversible, pero hay casos donde por la misma inflamación hay una remodelación estructural que causa que esta obstrucción sea parcialmente irreversible. Como mencioné antes, en el asma existen tres procesos principales. Entre ellos está la inflamación, que frecuentemente es eosinofílica, pero existen otras variantes. La broncoconstricción, que es la contracción del músculo liso bronquial, el cual, si definimos la hiperactividad bronquial, puede ser una reacción ante agentes que normalmente son inocuos o una reacción exagerada a agentes que tal vez sí crearían una reacción, pero no a ese calibre. Entonces, un ejemplo de esto, digamos, es el cloro. El cloro es un olor irritante, que tal vez a una persona que no tiene asma le causaría una molestia, picazón, pero no sería algo tan exagerado. Pero a una persona con asma sí le podría causar una broncoconstricción. Y por último tenemos la remodelación, que son los cambios estructurales persistentes, que estos podrían ser el engrosamiento de la membrana basal o la hiperplasia e hipertrofia del músculo liso bronquial. Entonces, en conjunto, estos tres procesos, la inflamación, la broncoconstricción, la remodelación, van a ir disminuyendo la luz de la vía aérea y van a causar episodios persistentes de tos, disnea y también de la sensación de opresión torácica. Bueno, entonces como podemos ver ahí en la presentación hay un diagrama de cómo se ve la vía aérea normal y cuando una vía aérea está con asma. Y entonces en el lado izquierdo podemos ver cómo es un lumen amplio, el músculo liso es delgado, lo cual ayuda a que se pueda contraer y dilatarse normalmente. Vemos tan solo una fina capa de moco, al igual que un epitelio bronquial y una submucosa y una adventicia íntegras. Mientras que en el lado derecho, ¿qué podemos observar? Podemos observar primeramente que hay una invaginación de la mucosa por eh, la contracción excesiva, al igual que hay una hiperplasia e hipertrofia del músculo liso y hay una sobreproducción de moco, lo cual este moco espeso va a obstruir aún más la vía aérea. Hay una descamación del epitelio bronquial, lo cual también va a volver más sensible ante estímulos, y vemos que entre las capas, entre la submucosa, hay una infiltración de células inflamatorias. Y por último podemos también ver los cambios que causan la remodelación. Entonces estos son, digamos, de que vemos de que hay depósitos de colágeno y hay engrosamiento de la membrana basal, pero también podemos observar que hay proliferación vascular y proliferación nerviosa. Y esto, la proliferación nerviosa va a volver la vía bronquial aún más sensible a estímulos. Ahora sí, pasando a los fármacos, podemos ver de que en el asma los fármacos van a actuar en dos cosas principalmente, en la broncoconstricción y en la inflamación. Para la broncoconstricción se utilizan los broncodilatadores, de los cuales existen varios tipos. En esta presentación nos vamos a centrar en los beta 2 agonistas. También se utilizan los anticolinérgicos o la teofilina, dependiendo del caso, que ya vamos a ver más adelante en los tracks. Y para la inflamación se utilizan los corticosteroides inhalados. Respecto a los beta 2 agonistas, su mecanismo de acción es que se unen a los receptores beta 2 adrenérgicos que se encuentran en las células bronquiales. Y entonces estos receptores están unidos a las proteínas GS, las cuales estimulan a la enzima adenilato ciclasa. Y esta enzima convierte ATP en AMP cíclico.
La acumulación del AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A, la pKa, la cual va a inhibir la fosforilación de las proteínas que son necesarias para la contracción muscular. Entonces, al inhibir estas proteínas, pues se va a causar que hay una disminución en el tono y va a haber una relajación del músculo liso bronquial y pues por ende va a haber una mayor luz en el bronquio. Ahora, prosiguiendo con los dos beta-agonistas principales de esta presentación, siendo los SABA y los LABA, muchas veces hemos escuchado estos nombres, pero ¿qué significan? Bueno, básicamente en su nombre nos indican su acción, porque son sus siglas en inglés. Los SABA son los Short Acting B2 Agonist y los LABA son los Long Acting B2 Agonist. Entonces los SABA son medicamentos de acción rápida y corta, iniciando su efecto de unos 3 a 6 minutos después de ser inhalado y actuando por un par de horas. Su efecto es para principalmente aliviar síntomas como disnea o sibilancias y se requiere cuando ocupamos una broncodilatación inmediata. Entonces esto puede ocurrir en situaciones como una crisis asmática leve o moderada. Un ejemplo muy claro de este medicamento de un SABA es el salbutamol o albuterol, el cual conocemos y hemos visto muchas veces en varios medicamentos. Por el otro lado, los LABA son de acción prolongada, actuando de 12 a 24 horas, pero tienen un inicio más largo, o sea, tardan un poco más en iniciar. Su gran ventaja es que mantienen el bronco dilatado por mayor cantidad de tiempo y algunos ejemplos de estos puede ser el salmeterol, el formoterol, el cual es el único de acción rápida, y el bilanterol. Entonces, es muy importante tomar en cuenta de que ninguno de los dos, ni tanto ni los SABA ni los LABA, en realidad son recomendados por sí solos. Son recomendados cuando van acompañados de corticosteroides inhalados. Ok, ya conociendo estos fármacos, vamos a adentrarnos en los esquemas de tratamiento y cuándo se recomienda utilizar un SABA o cuándo se recomienda utilizar un LABA. Toda esta información que vamos a utilizar viene de la guía de Global Initiative for Asthma o GINA de 2025. Entonces, después del diagnóstico, que el diagnóstico suele hasta a veces ser más difícil que el tratamiento, se recomienda iniciar lo antes posible un régimen de tratamiento para evitar exacerbaciones y complicaciones. Y entonces la guía nos lo resume en 3 aspectos importantes. Primero que todo, tenemos que review. Entonces, review es observar a nuestro paciente, ver qué síntomas presenta, ver si estos síntomas, ver si hay exacerbaciones, cuántas exacerbaciones hay, al igual que ver qué comorbilidades tiene este paciente, su función pulmonar. Luego tenemos assess, y esto es ya confirmar este diagnóstico, ver qué síntomas son modificables. Por ejemplo, si alguien, sus crisis asmáticas son causadas por su mascota, por un gato, pues entonces se tendría que ver la posibilidad de una vacunación o de ya no poder vivir con su gato, al igual que ver las comorbilidades que tiene el paciente y cómo esto nos podría transformar el tratamiento, ya que existen algunas como EPOC o si es fumador que podrían cambiar qué medicamento se utiliza. De ahí tenemos adjust, que ya es cuando esta persona ya tiene el diagnóstico y entonces normalmente los ajustes que se hacen es en las dosis de corticosteroides inhalados. Como mencioné antes, un factor muy importante del manejo es asegurarse que el paciente sepa cómo utilizar su inhalador de forma correcta. En la imagen les muestro 2 tipos de inhaladores. Tenemos los inhaladores de dosis medida, los cuales son los más comunes, y tenemos los inhaladores en polvo en seco, que cambia un poco la forma en la que se utilizan. Y también les puse una imagen de una aerocámara o un separador, el cual es recomendado para ambos tipos y normalmente obligatorio en el caso de inhalador de polvo en seco. Entonces, la forma correcta iniciaría con preparar el inhalador, el cual sería quitando la tapa, agitando de 5 a 10 segundos, y si es la primera dosis, pues
liberar la primera dosis fuera. Luego nos ponemos el inhalador en la boca y vamos a exhalar todo el aire de nuestros pulmones, exhalarlo completamente. Luego vamos a inspirar profundamente y lentamente y durante esta inspiración vamos a presionar una vez. Y de ahí vamos a seguir inspirando hasta que nuestros pulmones se llenen. Luego vamos a aguantar la respiración unos 10 segundos o hasta que nos sintamos incómodos y vamos a exhalar lentamente. Entonces este es en el caso de los de dosis medida. En el caso de los del polvo hay algunas variantes, como por ejemplo no se utilizaría, no se agitaría. También la exhalación no puede ser en el dispositivo, tiene que ser a fuerza antes de, y la inspiración sería rápida en vez de lenta. También esta es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. El que tengo yo aquí es un inhalador de salbutamol, solamente contiene el broncodilatador, pero como les mencioné antes, no se recomienda utilizar un broncodilatador por sí solo, por lo cual si yo en alguna ocasión ocupara necesitar este inhalador, lo mejor sería de que luego utilizara este, que es de un glucocorticoide inhalado. También se recomienda que si se usa un glucocorticoide inhalado, luego se enjuague la boca con agua, ya que esto nos puede ayudar a evitar cosas como cándida o disfonía. Los corticosteroides inhalados son la base del tratamiento para el asma, porque son los que actúan directamente sobre la inflamación. La GINA recalca de que todos los pacientes que presentan asma, ya sea que tengan síntomas leves o no, deberían estar en tratamiento con IX, además del broncodilatador. Entonces, ya adentrándonos en cuándo debemos utilizar un SABA, cuándo debemos utilizar un LABA. Bueno, los LABA son medicamentos normalmente de mantenimiento y de control ante los síntomas, ya que por su acción prolongada normalmente no se pueden utilizar como rescate, a excepción del formoterol. Mientras que los SABA, en el otro lado de la moneda, son medicamentos que generalmente solo se usan como rescate, excepto en el track 2 que vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué no podemos utilizar los SABA como mantenimiento si funcionan tan efectivo y tan rápido? Bueno, porque se asocian con mayor cantidad de exacerbaciones, mayor mortalidad, al igual de que se asocia con más efectos adversos como la taquicardia o el temblor cuando hay unas dosis excesivas, además de que entrena al paciente a depender del broncodilatador. Ninguno de los dos, ni el SABA ni el LABA, se recomienda como monoterapia. Siempre se recomienda que vayan acompañados de un IX porque ninguno de los dos en sí está actuando sobre la inflamación. Y como sabemos, el asma es broncoconstricción e inflamación crónica, por cual se ocupa que haya un medicamento que esté tratando esta inflamación. De ahí tenemos algunos conceptos que me parece muy importante que sepamos antes de pasar a los escalones. Entonces tenemos tratamiento de mantenimiento y tratamiento de control. Esos son el tratamiento de mantenimiento son los medicamentos que el paciente va a utilizar diariamente, tenga síntomas o no. Y el de control pues son todos los medicamentos que le ayudan a disminuir los síntomas y exacerbaciones. Luego tenemos tratamiento de rescate o reliever, que es cuando entran los SABAs, que son cuando los medicamentos que solamente va a utilizar el paciente cuando está teniendo una crisis o sienta los síntomas. Y tenemos las dos estrategias. Tenemos el AIR o Anti-Inflammatory Reliever, que es uno de los cambios que ha realizado la GINA, que habla sobre combinar el IX con un broncodilatador para que cuando alguien tenga una crisis, además de la broncodilatación inmediata, también tenga una acción antiinflamatoria inmediata y esto pueda reducir los riesgos de la crisis y pueda calmarla más rápido. Y tenemos el MART o Maintenance and Reliever Therapy, que habla sobre utilizar el mismo broncodilatador de rescate como el de mantenimiento. Entonces eso sería un X con formoterol, y entonces esto se ha demostrado que reduce las exacerbaciones, además de que lo vuelve más fácil, ya que en los escalones 3 y 4, que vamos a ver ahorita, pues solamente se cambiarían las dosis del IX. Para concluir, vamos a hablar sobre los tracks o líneas que recomienda la GINA.
Entonces tenemos el primero, que es el track 1, que es el más recomendado, en el cual el medicamento de rescate va a ser un X más un formoterol, un solo inhalador. Y entonces en el paso 1 y 2 solamente va a utilizar este inhalador si siente síntomas, si está en una crisis. Ya en el paso 3 pasa a utilizar la estrategia MART, en el cual va a utilizar este inhalador con corticosteroides todos los días y va a también utilizarlo en caso de rescate. Luego en el paso 4, pues va a ser el MART, pero va a aumentarse las dosis del corticosteroide, y en el paso 5 se van a añadir LAMAs o biológicos. Mientras tanto, en la línea 2, que es cuando no se encuentran esta opción de un formoterol y se tiene que utilizar SABA, o si el paciente demuestra de que tiene buena adherencia a los corticosteroides, también se podría utilizar esta, pero no es recomendada, en el cual primero se utilizaría un SABA como rescate, y siempre que se utilice el SABA, pues se va a seguir con un X. Luego sería en el paso 2 un X diario acompañado de un SABA. Luego, si no, en el paso 3 y 4 sería un X más un LABA diario y un SABA como rescate. Y en el paso 5 igualmente se añadiría el LAMA o biológicos. Y entonces la ventaja del track 1 y la desventaja del 2 es que el track 1 pues solamente se utiliza un inhalador, es más fácil, hay una mayor adherencia y hay menos exacerbaciones, pero no siempre va a ser el caso que vamos a encontrar este tipo de inhaladores, por lo cual es muy bueno saber del track 2 y saber que tenemos que tener monitoreado muy al paciente, porque muchas veces se vuelven dependientes al SABA, porque este es el que lo hace sentir inmediatamente bien y no dejan de tomar el antiinflamatorio. Entonces, eso sería la conclusión de todo. Espero quede muy claro la diferencia entre un SABA y un LABA y su importancia. Una última cosa que tenemos que tomar en cuenta es que si el paciente tiene de mayor edad, tenemos que ser muy precisos en identificar si tiene EPOC, tiene asma o si tiene ambas, ya que esto puede cambiar drásticamente nuestro tratamiento. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.